donde tendremos el honor de presenciar la ponencia de la doctora Dayana Nacimientos del Santos y del doctor Richard Leonardo Loaiza. La doctora nos hablará sobre la literatura y la correspondencia en la literatura chilena y brasileña contemporánea. Ahora, ya. Dayana Nacimientos dos Santos nació en Libertalia, Bahía, Brasil. Es graduada en letras por la Universidad Estadual de Santa Cruz de Ilhéus, Bahía, Brasil. También tiene una maestría en literatura de la Universidad de Chile y es doctora en estudios americanos de la IDEA de la Universidad de Santiago. Actualmente es docente del doctorado en Artes Integradas e investigadora del mismo en la Facultad de Artes, Universidad de Playa Ancha. Además es coordinadora de la cátedra Camones y Chile. Las líneas de investigación son literatura y cultura en lengua portuguesa, literatura mexicana y del Caribe, esclavización y migración. Por otro lado, también tenemos al profesor Richard Leonardo del Departamento de Literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y del Departamento de Literatura en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es investigador nivel 2 en Brasil y el fundador del grupo de estudios Jorge Guzmán Tudela. Ahora les a todas y a todos, y con mucha alegría que comparto este momento con ustedes. Quisiera decir que estoy muy agradecida de estar acá hoy día. Ya vengo compartiendo con Richard y Desiree y las otras chicas del grupo desde hace un ratito que habíamos realizado otra actividad, y hoy día vengo a conversar un poco sobre la literatura brasileña contemporánea, y ahí vamos a sacar un ganchito, una piernita a la literatura chilena y conversar sobre la afrodescendencia en este país. Lo que quisiera hoy día es, yo voy a trabajar con una joven poeta brasileña, y después me gustaría tener un espacio de diálogo para que ustedes me pudieran, para que pudiéramos conversar sobre la literatura chilena actual y afrodescendencia. Porque yo creo que así sería más enriquecedor para mí, porque yo también voy a estar acá aprendiendo con ustedes. Uno no solo viene a exponer, como también nutrirse de lo que se escucha. Y por lo tanto, les voy a presentar a esta joven poeta. Voy a pasar al profesor Richard un regalo. Para que ustedes sepan, yo realicé esta investigación en 2014 sobre la representación del océano en la literatura, en un par de novelas de Latinoamérica, de América Latina y de África, y por lo tanto este trabajo viene siendo mi ruta, y ya llevo más de 10 años trabajando en ello. Por lo tanto, se lo paso al profesor Richard. Y este libro, es el resultado de un trabajo de investigación y traducción del laboratorio que coordino, y conversaba con Desiree sobre futuras propuestas de colaboración. Es un poemario bilingüe de la angoleña Candi Baranás. Así que este libro me gustaría pasar a la biblioteca de esta facultad para que ustedes pudieran tener acceso. Así que se lo paso también al profesor.
Y este libro, Coquimbo, Episodios Coloniales, es una novela chilena, la segunda novela chilena que trata sobre el asunto de la esclavización en Chile. Por lo tanto, también se la voy a pasar al profesor Isha para que ustedes puedan conversar sobre esta novela en otro momento, y también puedo, en el momento de los comentarios y de las preguntas, hablar sobre ellas si caso sea necesario. Así que esto es un regalo para usted. Y nada más decir que yo también estoy muy emocionada de estar en esta casa de estudio, una casa de estudio que tiene su historia, su trayectoria, y que como yo creo en aquellos que han venido detrás de nosotros, que nos acompañan y que han forjado nuestras historias, yo creo también que aquellos que en un momento han estado en estas mismas aulas antes que ustedes, en siglos, en otros siglos, están aquí presentes, y ustedes serán aquellos que en algún momento estarán ocupando estos espacios o ocupando otros espacios, transmitiendo también lo que nos ofrece la literatura. Por lo tanto, es un honor para mí estar aquí en este momento en una casa tan emblemática. Y nuevamente ya hablé de recuperación de nuestras historias hoy día en la tarde, y hablé también sobre el océano como útero del universo. ¿Por qué útero del universo? Por la vida que se genera, por los vínculos con la ancestralidad, pero también con las conexiones que se produce desde ahí, el vínculo que hay, que existe entre nosotros como sujetos, como actores sociales, y esta ancestralidad. Por lo tanto, hablar de literatura brasileña contemporánea es hacer este recorrido a través de este útero para poder entender, para poder abrir sendas para pensar esta literatura brasileña contemporánea. Y los océanos y sus conexiones literarias y culturales son fundamentales para pensar esto a mi juicio, porque Brasil se ha forjado de esta manera, a partir de estos procesos de desplazamiento forzados, con la trata, con la esclavización, y esto ha generado también conexiones literarias y culturales que nos permiten, desde nuestro lugar hoy en día, pensar estas conexiones, pero también pensar la idea de nación y la idea de este pueblo tan diverso que es el brasileño. Y un instrumento muy interesante para conocer este país es el artefacto, son los artefactos culturales, pero también el artefacto libro. Por lo tanto, aquí la poesía que voy a traer hoy en día va a ser esta invitación a ir conociendo estas conexiones literarias y culturales, que me imagino que usted ya debe conocer algunas cosas, un par de lecturas por ahí. Muy bien. Y pensar esto desde propias voces, nuevos relatos. Y ahí para mí es necesario pensar esto desde las comunidades afrodescendientes, las comunidades negras de Brasil. Porque se va a generar historias desde estas propias voces. Yo aquí estoy hablando con mi ancestralidad para mostrar a ustedes estas historias.
que por mucho tiempo estuvieron ahí guardadas en rincones, olvidados o cerrados con una llave que se perdió. De manera que cuando se habla con estas propias voces, vamos a reaprender a observarnos. Y es muy importante este ejercicio de reaprender a observarnos, porque de esta manera vamos a desmontar el monstruo del racismo. Y también vamos a abogar por una educación donde abarque toda la diversidad que existe, otras maneras de ser y estar en el mundo. ¿Y cómo se hace este ejercicio de desmontar esta estructura que las colonialidades de poder del ser nos muestran? Es un ejercicio, y yo sigo a Sheila Walker, es un ejercicio que ocurre desde afuera y desde adentro. Y ese desde afuera y desde adentro es mover toda la estructura que ya tenemos, aquellas vocecitas que nos dicen los lugares donde debemos estar, los héroes. ¿Quiénes son los verdaderos héroes? En general, hombres en el caballo, bueno. Pero aquí está este ejercicio de este reaprender. Vamos a poner otros héroes, heroínas. Y en ese sentido va a ser fundamental pensar en desmontar, en poner en discusión esa perspectiva eurocéntrica que en general nos lleva a la negación, distorsión, minimización histórica. En el caso de la novela chilena que yo les mostré, va en esta dirección de romper con esta perspectiva de negación, de silenciamiento. Protagonismo versus victimización, desapodera y aliena sobre las realidades vividas. Este protagonismo es fundamental, porque el protagonismo nos va a dejar con la cabeza en alto. Yo soy, nosotros somos, como bien dice Fabiana Carneiro, que vimos en la clase pasada, una poeta brasileña, porque me permite salir de este lugar de víctima, porque estoy entendiendo, interpretando y construyendo determinados hechos históricos desde otra perspectiva, que entiende que hemos sido victimizados. Miren la diferencia, victimizados, pero no víctimas. Y vamos a observar también que las resistencias y las reexistencias van a ser fundamentales para pensar esto. Dentro de una perspectiva afrocéntrica, considerando manera de ser, de saber, las interpretaciones y los estilos de interpretar el mundo. Y aquí voy a seguir a Anima Akasi cuando nos dice, dentro de lo que vimos anteriormente, Anima Akasi nos va a orientar diciendo que parece brindar al sujeto cultural colonizado, a este sujeto que está en otro lugar de protagonismo, la oportunidad de producir una contraepistemología, es decir, un contradiscurso que pretende descolonizar los imaginarios y los saberes. Esto es muy importante aquí, porque lo que Anima Akasi va a hacer es insistir en un aparato epistemológico que convoque a que utilicemos herramientas
que efectivamente promueva esta descolonización de los imaginarios de los saberes. Esto también podemos ver en Descolonizar las mentes del Pinhata, Ngugi wa Thiong'o. Y hay un tema de Bob Marley que también va en esta dirección. La importancia de salir de la esclavitud mental. Muy bien. Y dentro de este proceso es necesario dejar de alimentar al monstruo del racismo. Y ustedes deben estar pensando, pero esto ya tema antiguo. Cuando yo pienso en el racismo en Brasil, yo pienso en este personaje de Beloved, de Toni Morrison, que va creciendo, creciendo, y asume una dimensión gigantesca, pero que solo la protagonista la veía, ¿no? Pero asume una proporción gigantesca. Así es el racismo. Así es. Y para pensar la idea de Brasil, dentro de estas distorsiones históricas, dentro de la idea de nación, y de poder confrontar lo que nos ha sido contado con hechos que han sido guardados, yo recomiendo esta obra, Racismo Brasileiro, uma história da formação de Paris. Essa historiadora, Inaê Lopes dos Santos, ella recorre la historia de Brasil desde el primer momento en que hay este encuentro de diversas índoles entre portugueses y los pueblos originarios en Brasil. No voy a decir que es independencia porque no se puede independizar algo que ya había gente. Por lo tanto, es un encuentro de diversas índoles. Hay una lectura muy interesante sobre estos procesos de descubrimiento y etcétera. El Gastón Baquero, si no me equivoco, Gastón Baquero, mexicano. Y este libro de Inaê Lopes dos Santos va a recorrer 500 años de historia y hechos muy curiosos de nuestra cotidianidad están tan empapados con esta estructura racista que uno así como que no se da cuenta. Por lo tanto, es muy recomendable la lectura de este libro para entender ese contexto y cómo estos discursos oficiales van siendo construidos para excluir, olvidar, invisibilizar. Y un ejemplo de ello es del sur de Brasil, por ejemplo, donde por mucho tiempo se decía que en el sur de Brasil solo hay alemanes y italianos. No hay pueblos originarios, no hay negros. Bueno, todos murieron de frío. Como si el frío fuera un factor. Bueno, hay gente que muere de frío, sí. Pero aquí estamos hablando de una historia instalada, un discurso instalado, donde dos grupos fueron totalmente excluidos. Y ahí, en la literatura brasileña contemporánea, vamos a dar a conocer escritores como Jefferson Tenório, del sur de Brasil. Vamos a conocer Helena do Sul, que va a desmontar estos contextos, mostrando que esta presencia siempre estuvo ahí.
Lo que pasa es que el discurso oficial prácticamente los borró, así como en Brasil no hay terremotos. Es una tierra bendecida que no hay terremotos. Y el Centro Sismológico de Brasilia existe desde los años 30. Curioso, ¿no? Otro hecho también, no hubo sobrevivientes en Canudos, que fue un evento histórico donde murió muchas personas. No hubo sobrevivientes. Cuidado cuando ustedes escuchen esto de que no hubo sobrevivientes. Cuidado. Aquí caemos en esto. Luego, pensar la historia, impacto de la esclavización, cosificación y colaboración negativa. La historia de Brasil va a ser construida así. El aporte, este aporte negro, aquí estoy hablando, resignificando esta categoría. La estoy resignificando a la luz de lo que nos entrega el movimiento social, de los movimientos sociales, de las voces que vinieron antes de mí y que resignifica este concepto. Aquí el impacto de la esclavización, la cosificación, la colaboración negativa, con todo es negativo lo que tiene origen africano. Y por mucho tiempo era criminalizado. Hasta los años 30, la persona que se dedicaba a la capoeira podía ir a la cárcel. La persona que zambaba también podría ir a la cárcel. Y la persona que hacía montones de cosas relacionadas a este mundo de herencia africana también podría ir a la cárcel. Entonces, hay montones de cosas y vamos a ver con esta lectura. También es importante pensar en este saber sobre el valor comercial del trabajo sin remuneración de los esclavizados. Aquí estoy hablando de personas que trabajaron gratuitamente por casi 400 años. Y que después el Brasil, ya saliendo del imperio, tenía que indemnizar a estos dueños de estas personas porque hubo una inversión y libertad significaba pérdidas financieras para estas familias. Y como bien sabemos, siguiendo a Paul Gilroy y a Achille Mbembe, vamos a saber que esta esclavización ha sido la base de la riqueza del mundo occidental durante más de 300 años. Y dentro de todo esto, la erradicación de la memoria, la demonización del legado, como bien ya les mencionado. Y aquí yo les traigo la literatura brasileña como un territorio en disputa, o como bien dice Regina Dal Castanho, un territorio en contestación. Porque por mucho tiempo estos espacios de la academia, los espacios de la producción literaria, eran espacios ocupados por hombres blancos, católicos, abogados o ingenieros. Entonces, había, y del eje São Paulo-Rio, lo demás no importaba. Entonces, ¿por qué literatura brasileña como un territorio en disputa? Porque vamos a ver una serie de nombres de la literatura brasileña, como Carolina Maria de Jesus, que escribe desde una comunidad en São Paulo, una mujer que saca de la calle papeles, diarios, lee ahí, escribe. Ya vamos a ver desde esta escritora y otros nombres que vinieron antes de ella,
ya vamos a ver que esta literatura va a estar en disputa, porque aquellos que han ocupado estos espacios tienen todavía una dificultad en aceptar que el país es una colcha, un mantel de rebajo de diversos géneros. Es diverso, es rico, pero cuando pensamos en la literatura brasileña es un lugar de disputa. Basta observar los inmortales de la Academia Brasileña de Letras. Yo les invito a buscar una mujer negra, por ejemplo, en esta academia. Muy bien. Pensando esta literatura brasileña como un espacio de disputa, vamos aquí a tomar estas herramientas metodológicas de los estudios decoloniales para pensar en estrategias de resistencias, de resistencias y nuevas epistemologías para pensar este marco mayor de la literatura brasileña. Y por lo tanto, aquí tengo esta poeta, esta joven poeta, Juliana Sankofa. Juliana Sankofa, el propio nombre ya muestra esta resistencia, porque Juliana Sankofa, una caja llena de secretos, una caja donde se guarda recuerdos, donde se guarda lo especial. Y Juliana toma Sankofa porque ella en sí es una resistencia. Y ella nació en João Molevade, en el estado de Minas Gerais. Tiene 33 años, es escritora, activista, investigadora, tiene estudios de posgrados en los estudios literarios, ha publicado desde 2014, participando de antologías, de la antología paulista Cadernos Negros, que es una antología muy importante para el movimiento social, para nuestra colectividad. Cadernos Negros es muy importante. Juliana ha publicado ahí. Además, en 2019 publicó el libro Comovida con el Diablo. Y tiene otros escritos que han publicado en las redes. Yo traje esta joven poeta porque es importante observar cómo van surgiendo estas nuevas voces dentro de la literatura brasileña. Cómo estos discursos dentro de las comunidades, dentro de la academia, van surgiendo. Y Juliana representa estas voces plurales, como yo mencionaba más adelante, pensando aquí en la poeta Fabiana Carneiro, que habla de mujeres plurales. Y lo interesante de pensar Juliana como una mujer plural es que es activista, académica, es feminista, es poeta. Y ella tiene una performance que conmueve a aquellos que la ven, la escuchan. Por lo tanto, yo traje varios poemas para que vayamos conversando. Y aquí, uma mulher como eu.
do paraíso, preparando quitutes, coisas ricas, não? E na hora de contar a história da criação, o Senhor dela se esqueceu. Relegou-a ao papel de rascunho, manuscrito, de um texto santo que não soube continuar. Talvez nas narrativas nem tão santas de uma história mal contada. Uma mulher como eu estivesse organizando os papéis, limpando as penas, servindo chás, e que depois, sorrindo, dizia que era mulher também. Mas as companheiras não ouviam. Agradeciam os chás, os tés, as penas e os papéis, e gentilmente pedia que quando terminassem de escrever, que esta mulher como eu limpasse tudo, para que o esposo não reclamasse. Uma mulher exatamente como eu, sentada em uma sala de aula, onde o quadro negro era quase um semelhante, atenta, ouvia as histórias sobre mulheres, aprendendo que somos todas iguais, enquanto milhares de fotos de mulheres brancas se projetavam na tela branca, cuja escuridão era necessária para ser vista. Esse poema me hace pensar en el clásico de la activista afroamericana Sojourner Truth, pronunciación malísima del inglés. Y ella hace la pregunta: ¿acaso no soy yo una mujer? Entonces va en esta dirección. Hay otra novela también que yo me acuerdo, Águas de Barrela, de Eliana Alves Cruz, donde una de las personajes lavaba ropa en una casa para una familia pudiente, y la nieta de esa familia dice: Damiana, ahora nosotras podemos cambiar el mundo, podemos trabajar, podemos decidir nuestras vidas, podemos hacer muchas cosas. La que dice estas palabras era una mujer blanca que estaba celebrando el feminismo. Y Damiana, tal como mi abuela lavaba ropa también, escucha estas palabras, estas frases y dice: pero nosotras trabajamos hace muchos años. Trabajamos hace mucho tiempo y sin ganar ni un peso. Entonces, Juliana va en esta dirección. Va en esta dirección. Tengo outro aqui. Corpo África. Meu corpo é uma África e o mundo no navio negreiro, enquanto cantos que não entendo oscilam dentro de mim. Eu vejo as atrocidades que ainda não tiveram fim. Vivemos tempos de Lei Áurea, assim nos dizem, enquanto socialmente nos constrangem pelos cabelos crespos que adoramos, pela coroa simbólica que levantamos e se ofendem quando nos amamos. Meu corpo é uma África que ainda grita todos os crimes
crimes contra a sua terra e contra a sua gente. O racismo de nossa era vem junto com uma boca sorridente que dissimula. E tudo que é negro anula como contribuição social. Meu corpo é uma África. Meu ori vive comigo a resistir, já que não podemos mais permitir o silêncio a nos chicotear. El látigo, né? Nem os discursos com outros termos a inferiorizar que somos. Juliana Sankofa aqui traz vários elementos. El vínculo ancestral com a África, mostrando a continuidade de determinadas problemáticas em nossa sociedade, pero também pensando na abolição inacabada que significou a firma desta lei áurea. Em 1888, por pressão de Inglaterra, a princesa Isabel firma a lei áurea. Por muito tempo, o 13 de maio, era a fecha onde se celebrava a liberdade. Pero sabemos com o tempo que a princesa Isabel firmou este documento porque Inglaterra necessitava vender produtos, Portugal tinha deudas e etc. Então firma o documento. Então, de bondadosa não teria nada. E aqui também ela traz outros elementos de valorização. Empodera, traz este protagonismo, a beleza de ser e estar no mundo tal qual somos. El pelo, nuestra ancestralidade, origem, a cabeça, que aqui tem este valor especial, esta conexão especial com esta ancestralidade. O racismo brasileño, como decimos, com uma boca sonriente, pero os chistes, los juegos. Tuvimos por 4 anos um sujeito que ocupou o Palácio del Planalto e que lamentavelmente foi presidente do Brasil, e que ele utilizava muito isto, os chistes, a boca sonriente, para agredir a nossa coletividade, sobretudo em relação a nosso fenótipo, a nosso pelo. Bueno, eu me afeito a cabeça, así que não puedo falar de pelo. Pero aqueles que hacen trenzas ou lo dejan tal cual, crecen. Entonces, toda essa boca sonriente, ele utilizava bastante em seu discurso por 4 anos. E aqui, para finalizar, aí viene: se me demonizam, eu, a diaba, gargalho diante do caos. Brinco de escurecer a nitidez do absurdo, de quem diz que ensina quando machuca, desorientando-me para que eu não alcance os seus privilégios, de não serem a cor do pecado, de não ser marginalizado, de não ter seus filhos arrancados do mundo sem tempo para se despedir. Essa performance ustedes la pueden encontrar en las redes sociales de Juliana.
ella lo hace de manera muy linda y yo la he visto en diversas ocasiones y siempre me emociona. Aquí lo que yo quisiera rescatar es la dificultad que jóvenes, sobre todo voy a concentrarme con la colectividad que yo he trabajado, porque uno no puede trabajar con otras colectividades porque la vida uno tiene que centrarse, ¿no? Para no... Aquí ella habla de dos temas que para mí me parece muy crucial pensar en Brasil. El acceso a la educación superior y las trabas que son puestas por el sistema, por la academia tradicional, que no permite o que a veces hace con que sea complejo nuestra trayectoria dentro de la academia. Con la dificultad en escribir tesis sobre temas que queremos, de usar nuevas epistemologías, de trabajar con algunos escritores que queremos mucho, pero otros no quieren. Entonces, ella trae a colación pero también habla de hijos sacados del mundo. El problema que muchas madres en Brasil enfrentan hoy día, que son los hijos hombres entre, yo diría 12 a 25 años, más o menos, que pueden salir pero pueden no volver. Porque la policía en Brasil, así como en Estados Unidos, es una policía muy agresiva. Abdias Nascimento vai falar do genocídio do negro, sobretudo por esta violência sistêmica da polícia em el país. Há outros escritores, como Carla Cotirene, que também falam sobre a violência da polícia. Jefferson Tenório tiene uma novela que também vai trazer este tema. Então, é muito importante observar como se me demonizam, nos pode abrir estas ventanas de lecturas. Eu agradeço por la atenção, abro para comentários, perguntas e se querem também trazer, sacar uma puntita para a afrodescendência em Chile, eu feliz em contestar. Muitíssimas graças. Gracias, Eliana. Lo primero que podríamos decir es que el fenómeno es un fenómeno del estudio de la afrodescendencia en la literatura chilena, ¿no? La literatura brasileña es distinta, pues, a lo que nosotros vemos aquí en el Perú, ¿no? Justo le comentaba a Diana, poníamos como en otras realidades se ha mantenido mucho de esta cultura, ¿no? Por ejemplo, en Colombia hablamos de Palenque, ¿no? Cartagena, donde hay mucho de África, ¿no? Pero en el caso del Perú, por ejemplo, hay una especie de borramiento, un borramiento es la palabra, ¿no? También le comentaba cómo uno de los representantes más importantes de esta cultura afroperuana, Nicomedes Santa Cruz, ¿no? Con su hermana Victoria, cuando implementan este grupo de baile, ¿no? Perú Negro, lo curioso es que querían de alguna manera rescatar, ¿no? El origen, pero se daban cuenta que mucho no había de dónde sacar, iban a empezar a
tomar de tradiciones como la colombiana o mucho más de la cubana, ¿no? Mucha gente celebra lo afroperuano, pero en realidad lo que está celebrando es lo afrocubano, por ejemplo, ¿no? Entonces, y como el tema de lo afroperuano pues es insular, hay que decirlo, ¿no? Es insular porque si nosotros revisamos la historia de la literatura peruana, revisamos el canon y el corpus, nos vamos a dar cuenta pues que no existe, ¿cierto? O sea, Nicomedes Santa Cruz, que es la figura mayor de nuestra literatura, no está como un poeta de la generación del 50, es un decinista, ¿no? Y el término decinista es sinónimo a folclore. No hace cultura, sino hace folclore, ¿no? Entonces, revisemos cuántos afrodescendientes forman parte de nuestra historia de la literatura peruana, ¿no? Nosotros en el curso, algunos de ustedes llevan conmigo peruana, hemos revisado varios, ¿no? Y varios de estos autores de alguna manera son hallazgos, ¿no? Por ejemplo, para nosotros, en el Perú, la primera manifestación literaria de afroperuana, digamos, ¿no? Es Matalaché, ¿no? Esta novela que se mencionaba en el otro lado, ¿no? Es una novela de 1928, pero hacia 1924 Carlos Camilo Calderón publica la novela Ildefonso. Solo ese dato ya niega el que está en todas las historias de la literatura. Si vamos un poquito más allá, 1899, 1901, Teresa González de Fani publica una novela llamada Roque Moreno, donde el protagonista es también un afrodescendiente, ¿no? Entonces, simplemente el hallazgo de estos dos textos niega todo lo que se ha escrito o validado sobre la historia de la literatura peruana, ¿no? Entonces, pero es un camino difícil, es un camino que de alguna manera tratamos de empujar desde San Marcos, ¿no? La figura de Milagros Carazas, ¿no? Yo también creo que he aportado algo por allí, ¿no? Entonces es un trabajo que se va dando de a pocos, ¿no? Lo que nos ha presentado Dayan es muy interesante porque tal vez podemos pensar, ¿cierto?, que en el Brasil se habla mucho sobre lo afro-brasileño, ¿no? Pero y en Chile, ¿qué mirada tenemos nosotros sobre Chile? ¿Qué es aquello que ha quedado, digamos, en nuestro imaginario, ¿no? Como en el caso argentino, que se asume que los argentinos descienden, ¿no?, de los ingleses, de los italianos, ¿no? Esta burla que le hace Carlos Fuentes, ¿no? Carlos Fuentes le dice, mientras nosotros los mexicanos descendemos de los aztecas, ustedes descienden de los bárbaros, ¿no? Entonces eso es interesante porque niega toda la historia de la Argentina, y es curioso, pero en las fiestas patrias argentinas, muchos de los muchachos, de los niños en los colegios se pintan la cara en betún, y mucha gente no sabe qué significa. Claro, significa que en la guerra de independencia hay muchos afrodescendientes que han participado activamente, y eso ha empezado a recuperarse en la Argentina. Y el trabajo de Dayana va en esa línea porque empieza a visibilizar lo que se ha hecho en Chile, ¿cierto? Entonces eso en ese sentido es importante, ¿no? No sé si tuvieran alguna pregunta, algún comentario. Dayana. A mí personalmente me encantó demasiado lo que era la poesía de Liliana Sankofa, sobre todo porque a mi manera como yo lo interpreto, siento de que ella describe el racismo que cometen contra la mujer negra, contra los hombres negros. Para mí, al menos, disculpen si estoy pecando que los poetas encima, como de alguna manera una versión moderna o contemporánea de lo que sería la esclavitud. El racismo es una versión moderna contemporánea de la esclavitud. Y eso lo vemos en varios poemas de ella, sobre todo los que más me gustaron fue justo el que se mencionó de Yo soy una mujer negra, me parece. También uno que es hermoso, que se llama No nací brasileña, Papá Noel, una que se llama Techo Negra, Techo Oscuro, y una que me encantó bastante es Yo soy Marial, que justamente habla acerca del feminicidio que hubo de la activista Mariel Moreno en el 2018 y que recién ahora en el 2024 se atraparon recién a los dos policías que supuestamente estuvieron involucrados al respecto.
como en varios poemas, como por ejemplo en el de Si Don Manuel fuera negro, habla sobre cómo la Navidad se ve de una perspectiva muy diferente, si realmente el simbolismo como tal del, ¿cómo se llama?, del colonialismo estructuralista fuera de una perspectiva diferente. O como Yo no nací brasileña habla de la policía como una especie de acto, no sé si lo llama acto terrorista, acto, algo así, porque la traducción está muy correcta. Y también sobre siento de que como su poesía va más allá simplemente de palabras, digamos, bonitas o que se bien, sino lo veo como una especie de teología de la liberalización, que de alguna manera también refuerza bastante lo que es el concepto de feminismo, porque como usted mencionó, ella habla de que ya una mujer blanca, una mujer que lavaba, dijo, o alzó la voz, dijo que las mujeres ya no deberían hacer eso, pero quien habla de las mujeres negras que todavía seguían en ese tipo de, todavía de marginalización, y eso es lo que al menos de ella me encanta bastante. No sé qué usted tenga que opinar al respecto, o si ya hablé demasiado, no lo sé, menos ahí me encanta. Yo hablé demasiado, ahora escucho. Mira, yo creo que los poemas de Juliana hay que ser así. Cuando uno tiene una, acá se llama chomba, ¿no? Saca un hilito, se saca un hilo y se va desarmando, se desteje, destejiendo. Los poemas de Juliana son joyas y necesita sacar este hilito así dentro de las lecturas que puede generar, de la investigación que se puede generar, porque yo he trabajado con los poemas de Juliana en Chile, me ha fascinado los chicos, he trabajado acá, en Brasil, así como que, pero no ha tenido la recepción dentro de Brasil, no ha sido tan positiva como me gustaría, porque ella toca muchos temas que son sensibles dentro de nuestra sociedad. Por lo tanto, yo creo que es necesario que esto ahí se saque, se va destrinchando estos poemas dentro del análisis, porque se pueden generar muchos trabajos bonitos, ponencias, tesis, lo que sea, haciendo puente con las mujeres plurales, haciendo puente con otras mujeres que están ahí desde otras perspectivas, desde otros procesos de resistencia, de otras luchas, pero que también pueden poner a dialogar. Creo que sería muy interesante pensar un trabajo. Aquí ya estoy guiando tesis. Esto es un problema conmigo. Un trabajo con una poeta como Juliana y otra peruana que trae otra. Alguien me hablaba sobre Mónica Carrillo. Mónica Carrillo. Sí. Puede ser en la temática, primero el antecedente es Victoria Santa Cruz, ¿no? Que escribe un poema llamado, una canción que sí. Y Mónica Carrillo está en esa. Entonces hay diálogo. El diálogo que se produce es muy potente. Yo trabajé una vez, yo me acuerdo que en una clase en Brasil me quitaron negra de Victoria Santa Cruz, una chica me aguantó. Porque ella cuando va repitiendo negra, ella lo tomó aquello de una manera tan dolorosa y ella lloraba, y ella dice, profesora, yo tuve ganas de irme de la clase, porque esto era muy doloroso para mí. Lo que pasa es que el tema del racismo, sobre todo en contextos como yo les decía, a partir de Juliana, claro, dentro de la sonrisa, de los chistes, suele hacer mucho esto. Y este caballero que yo les mencionaba hacía mucho esto. Es una broma, no me pasa nada. Entonces, ese tipo de cosas para mucha gente es muy doloroso. No le estoy diciendo que hay cosas que no me afecten. Yo sería una mentirosa. Pero cuando yo era más joven,
yo enfrentaba situaciones que yo tenía ganas así como de salir corriendo y gritando. Pero hoy en día, o sea, con la experiencia, con la experiencia de la vida, del trabajo, yo tengo 45 años y he estado fuera de mi país casi la mitad de mi vida. Entonces, hay cosas que uno va, en Chile se dice cuero de chancho. Qué lindo, ¿no? Aquí también, cuero de chancho. Entonces, ¿qué he hecho a partir de ahí? Yo he insistido en la modificación de las estrategias de trabajo. Hago actividades en la universidad, pero también hago muchas cosas fuera de la universidad. Porque este público que está fuera de la universidad, sobre todo yo he presentado libros, participado de aquello, he hecho no sé qué, Entonces, estas instancias que no conllevan a una carrera, a conceptos, a períodos literarios, qué sé yo, son instancias que convocan otro público. Y a este público yo he apuntado. Y ahí ha funcionado bien hasta el momento. Sobre todo, porque como conversaba con y bien mencionó Richard, tanto en el sur de Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, se ha creado mucho este discurso de que no hubo negros acá, de que murieron de frío, un discurso de nación que se instaló. Entonces, en el caso de Brasil, del sur de Brasil, de Argentina y de Uruguay, han habido un par de textos literarios que han tratado de desmontar esto. Por ejemplo, en Uruguay hay una gran escritora uruguaya, afro-uruguaya, Cristina Cabral, que tiene varios trabajos hablando de su historia y otros temas relacionados al Uruguay y a este olvido. El propio candombe, como expresión cultural, viene de ahí. Entonces, ¿cómo no hubo ¿cómo se llama? El tango también tiene estos orígenes. Hay un integrante de mi laboratorio que es de Gabón y está terminando su tesis en Francia, que él estuvo en Argentina investigando sobre el tango, pero él ya traía una maletita de materiales de afuera, porque estos materiales tan complejos suelen estar fuera para no provocar situaciones, ¿no? Y él trajo y él está desarrollando un trabajo bellísimo sobre el tango, y el tango es negro. Hay una novela que se llama Carimba, yo mencionaba más temprano, Carimba, de Pablo Marrero. Las esclavas del Rincón, de Susana Cabrera, de Uruguay. Son textos que se publicaron en 2006, 2007, por ahí, en esta ola del bicentenario, justamente para ir cuestionando este bicentenario. Y estas novelas mencionadas que publicadas en Argentina y Uruguay son prácticamente, no se encuentran en una librería. Yo tengo las mías, puedo enviar correos con adjuntos, porque las tengo, ustedes saben, estamos en un lugar donde no se puede mencionar estas prácticas, pero les envío en adjunto ciertas cosas, pero no han sido publicadas.
nuevas ediciones. También es una manera de alejar, de olvidar. En el caso de Brasil hay varios escritores negros del sur del país. Hay una novela bellísima llamada Louças de Família. Louças de Família significa, louças significa essas cuestiones de platos, estas cosas de la casa que se pasa de generación en generación. Vajillas. Y louças de familia es una alusión a una familia de esclavizados que pasaba de generación. Entonces, mi hija se va a casar, vas para acá, no, vas para allá. Entonces, por esto, louças de familia. Y es una joven escritora que no me acuerdo el nombre ahora, detalle, y nació ahí en la frontera de Rio Grande do Sul con Uruguay. Entonces, observen cómo vamos destapando estas cosas. En el caso de Chile, yo comentaba más temprano que los movimientos sociales, las ONGs han sido fundamentales para que los trabajos, para que la visibilidad de ellos mismos fueran importantes. Entonces, tenemos a una gran activista, la señora Marta Salgado, que es una referencia. Yo la conocí en 2016 y estaba emocionada porque es una señora que merece toda la reverencia y el reconocimiento, porque ella, yo también comentaba más temprano, cuando el expresidente Lagos, en una visita al norte de Chile, dijo, bueno, aquí nosotros no tuvimos negros. Curiosamente, Chile es el primer país que abolió la esclavización. Y luego, no tuvimos porque murieron de frío. Y la señora Marta Salgado estaba ahí en esta visita del expresidente Frei y dijo, ¿y yo? Ella tenía toda una recopilación de materiales familiares, etcétera, etcétera. Y ella dice eso y el expresidente Lagos no sabía qué hacer y ella dice, yo soy afro-chilena. Y hay una serie de otros activistas en el norte del país que desarrollan un trabajo de etnoeducación dentro de las carreras de pedagogía, desarrolla investigación a nivel de doctorado, otros proyectos. Yo tengo una estudiante del doctorado que ella tiene un hermano que trabaja con estos temas, está en el norte de Chile. Y ella un día me dijo, Diana, yo me encontré en la clase de hoy. Yo dije, ¿por qué? Mira la foto de mi abuela. La foto de su abuela era una señora, era como si fuera yo mayor, con los rulitos que tenía yo. Y ella me dijo, mira, mi abuela ha sido afrodescendiente y yo no sabía. Entonces, observen cómo el silenciamiento y el ejercicio de borrar ha sido tan potente que hizo con que las
las personas no se reconocieran. Y dentro de una de nuestras clases, ella me manda esta foto y un mensaje muy emocionado por WhatsApp. Y me dijo, yo me reconozco, porque yo no me había visto. Ella tenía el pelo liso, todo así, pero está ahí la presencia de su abuela. Y ella me dijo, yo soy afrodescendiente, yo tengo orígenes afrodescendientes. Y eso es muy curioso pensar en esta diferenciación en Chile, porque en el caso de la señora Marta Salgado es evidente fenotípicamente, pero en el caso de esa estudiante, ella dice, yo tengo orígenes y las descubrí ahora. Entonces, para mí, que vengo trabajando con estos temas hace tantos años, para mí fue una verdadera alegría saber que una estudiante se había descubierto sus orígenes, porque ella me decía que dentro de su familia decía la negrita a su abuela, pero sin reconocer toda esta trayectoria. Su hermano sí, porque tiene trabajo, tiene un activismo muy grande, pero ella se reconoció en una clase media, y eso me da mucho orgullo. Sí. Entonces, en este sentido, están estos trabajos de gente del norte, está el trabajo de una profesora que ya estuvo acá en el Perú, que Kisha conoce, la profesora Celia Casen, que fue una de las pioneras de trabajar con estos temas en Chile. Y como hay un problema de centralización, el mundo tiene que pasar en Santiago para que los demás lo ocurra. Entonces, cuando los del centro descubrieron al norte, ahí todos estos trabajos empezaron a ser reconocidos. Y bueno, y hoy en día tenemos mucha gente que trabaja con estos temas, tenemos libros de historia, tenemos libros tenemos novelas, tenemos red de estudios. De vez en cuando me invitan a participar, a presentar, pero en general, para la presentación de libros no me invitan. Porque para mí es necesario que uno tenga una cosa. Hay un libro que se llama, está traducido al castellano, El lugar de habla, de Djamila Ribeiro. Y ya habla del lugar social que uno habla. Entonces, cuando yo voy a hablar sobre determinados temas que no corresponden a mi colectividad o a mí como sujeto, yo hago esta mención. A veces hay gente que me dice, oye Dayana, ¿podrías hablar sobre mujeres migrantes en Chile? Yo digo, compleja la cosa, muy compleja. Muy compleja porque yo llegué a Chile y el país, la migración en aquel entonces era otra. Yo estoy en la academia, mi experiencia de vida es muy diferente a mujeres que trabajan, que tienen otros trabajos, no los estoy desconsiderando. Pero yo no puedo asumir un rol que no me corresponda. Por esto que siempre hablo en plural, para considerar estas experiencias. Porque ¿cómo yo voy a hablar de mujeres migrantes en Chile si vengo para acá
así como que voy a comer un cevichito, me tomo un vino, me tomo agua, un jugo. ¿Cómo voy a hablar de esto cuando hay hay mujeres que no tienen papeles, hay mujeres que son obligadas a trabajar 20 horas al día, hay mujeres que tienen documentos retenidos? Entonces, es complejo asumir estas cosas. Y en términos de textos literarios, está una novela que se llama El barco de ébano, de Ricardo Gattini. Es un hombre, bueno, Ricardo falleció el año pasado, así que me cuesta todavía decir, porque éramos amigos. Entonces, Ricardo, de formación ingeniero, un hombre blanco, empezó a escribir, siempre escribió, publicó una novela en Argentina sobre otro tema y luego publica El barco de ébano. El barco de ébano surge de la inquietud que él tenía sobre el Estado-Nación. Y ahí, la primera vez que yo conversé con Ricardo, él me mostró la cantidad de documentos. Yo visité el archivo, se encuentra mucha cosa en los archivos de la Biblioteca Nacional de Chile. Y él visitó estos archivos. Entonces, de ahí surgió El barco de ébano. Es una novela que instala el tema en el ámbito literario, es una novela que trae el Océano Pacífico a discusión, porque eso también era otra cosa que me hacía ruido, porque yo decía, es curioso cómo Valparaíso se privilegia los cerros y el Pacífico es como está ahí. Pero Ricardo Gattini trae estos temas. Finalmente, hace 2 años sale Coquimbo, Episodios Coloniales, es de la escritora Nicole Pardo Guidú, que también visita archivos y ahí ella saca el hilo que se puede generar. Ella visita un archivo, encuentra un nombre de una mujer esclavizada y de ahí se arma esta novela. Entonces, es un trabajo de archivo que va a generar este texto literario. Pero en relación a otras novelas que yo he trabajado, estas 2 novelas falta algo, pero yo no les voy a decir para que ustedes puedan ver. Los que estuvieron más temprano saben. Pero igual es muy importante conocer estos textos, porque muestra que hay un trabajo que se está haciendo. Aquí hay que ser firme y constante, valorizar lo que se ha hecho, pero también ir colaborando desde el lugar que uno está instalado. Por lo tanto, así estamos desarrollando nuestro trabajo. ¿Hubiera alguna pregunta, comentario? Todo esto en acerca del proyecto nacional de blanqueamiento que se realizó en Brasil durante el siglo XIX. Y eso es muy curioso porque hay una relación con Perú de un presidente, no recuerdo exactamente qué presidente, pero también quiso traer a europeos para que mejoren la raza. Entonces, referente a lo que usted nos estaba mencionando y acerca de cambiar, acerca de estos discursos oficiales para visibilizar a la raza, es un tema muy profundo. Y usted nos mencionó a una escritora en la cual puede ser doblemente marginalizada. La mujer puede ser doblemente marginalizada por el simplemente hecho de ser mujer, el cual en este hecho le da grado de tiempo y invisibilización. Y por
hecho de ser afrodescendiente. Entonces, sí, eso es lo que quería comentar y lo que estamos haciendo. Excelente. Yo estaba aquí pensando en un par de textos. Hay una, sobre blanqueamiento, hay un libro de una brasileña llamada Cida Bento y habla Pacto da Branquitude, así se llama. Y el otro es O Espetáculo das Raças, de Lilian Schwartz. También habla sobre esto. Me pueden mandar un correo, por si acaso. En el caso de la escritora que yo mencioné, la historiadora Inaé tenía otro apellido y 2 santos. Ella también está en la academia. Entonces, se generan trabajos desde este lugar. Nosotros también estamos en la academia, no somos muchos, pero igual estamos. Entonces, lo que se trata de hacer ahí es justamente trabajos que apuntan a esta dirección. Por lo tanto, el sistema de ingreso hay un sistema de ingreso en la universidad que puede ser por cuotas. Son acciones afirmativas que también hay en Estados Unidos e Israel. Y puede ser también por una prueba, un examen nacional. Entonces, esto permite que el ingreso en la institución. Ahora, hace 15 años era prácticamente imposible haber a alguien dentro de la academia con nuestro perfil. Por lo tanto, somos pocas, pero estamos. Entonces, por eso que yo no te voy a decir que hay desafíos, por supuesto, pero el lugar que ella ocupa ya permite hacer cosas. Y de ahí surge este libro que recomiendo la lectura, Racismo, una formación Brasil. Sí. Bastante. Creo que una de las principales diferencias entre afroperuano y el ejemplo maravilloso que ha dado usted acerca de la poetisa es que, al menos en lo personal y basándome en las últimas clases que hemos tenido, el afroperuano no tiene un indicio de su origen. Usted, Juliana, habló acerca del hoy, se habla acerca de la vida creada por el mar, pero creo que la cultura afroperuana no llega a eso. Teniendo como ejemplo directo, no me dejará mentir, la identidad andina se basa en eso, en un recuento milenario de historias e ideas acerca del mundo y lo que lo rodea, que todos construyen algo tan fuerte, una identidad tan fuerte que ha podido permanecer, y es lo que estudiamos durante todo el curso de literatura peruana. Pero en cambio, al poder definir una identidad afroperuana, no existe ese legado. Al menos es lo que yo he podido rescatar, ¿no? Entonces, si tengo que gestionar una pregunta, sería eso: ¿cuál sería el estudio para que una perspectiva del afroperuano que busque su legado, que busque su identidad a través de esta generación mágica, cuando yo entiendo, pueda darse como un trabajo académico? Perfecto, sí, claro, muchísimas gracias. Y yo creo que ya hay algunos trabajos que ya pusieron la semilla. El profesor Richard es un ejemplo de ello. La profesora Milagros Carazas también.
Lo que yo he observado, además de los dos, yo no he visto otras personas acá. Entonces, en términos de literatura, yo fui a una librería después de recibir el gran dato de la feria. Yo fui a una librería y pregunté literatura peruana y así como que me quedaron así, yo estuviera hablando en otra lengua. Entonces, creo que es importante visitar a los textos que ya están. Está Mataraché, yo lo tengo incluso, me compré cuando vine la primera vez. Está Malambo de Lucía Sharon Illescas. Hay una poeta que me nombraron más temprano también, yo quiero este nombre. ¿De la poeta? Sí, esta poeta. Entonces, yo creo que estos pequeños ejercicios, junto con el gran trabajo que ya ha hecho el profesor Richard y la profesora Milagros, y el trabajo de los grupos. Los grupos de estudio son fundamentales para ir mapeando. Porque tal como pasó en Chile, también no se encontraba nada, no se sabía nada, estaba así todo, y ahora sí. Cuando yo hice el curso de literatura comparada, el programa del curso de literatura comparada en el doctorado en literatura en la universidad donde trabajo yo, los estudiantes me dijeron, yo nunca había visto de estos escritores chilenos, nunca había visto estos textos teóricos. Yo dije, bueno, aquí la cosa funciona así. Nosotros aquí vamos a salir un poco del canon, vamos a salir, yo trabajo de otra manera, así que así. Entonces, el grupo de estudio, el mapeamiento, se hizo en Chile, en la Universidad de Concepción, un mapeamiento de todos los que habían trabajado que habían hablado sobre afrodescendencia y no sé cuándo en Chile. Así, un mapeamiento. Entonces, este tipo de trabajo es importante hacer. Yo no sé cómo están las cosas ahora, pero los grupos de estudios, tesis de pregrado, tesis de maestría, lecturas colectivas. Aquí está mi correo, yo les puedo facilitar material. También hay mucha gente que publica en redes, porque también es otro recurso. Entonces, ahí también se puede generar estos espacios. Pero los grupos son fundamentales para ir generando un archivo, un mapa, ahí está. Una idea, bueno, yo tengo el curso que te lo conmigo, por ejemplo, no es un curso tradicional, ¿no? Por un lado, yo he intentado, digamos, empezar por el siguiente, con textos que usualmente no se revisan, incluso intento, digamos, que los jóvenes pues elaboren tesis, ¿no? Ya tenemos una tesis, por ejemplo, de María Rosa Macedo, ¿no? Es una novela bastrojo, entonces y sí ha tenido resultados, ¿no? Porque la única manera, digamos, de poder mover eso es meterse a la academia, ¿cierto? O sea, cuando se dicta un curso en San Marcos y se nombra a un autor en San Marcos, es prácticamente haber entrado a San Marcos, ¿cierto? O sea, es prácticamente eso. Y si un alumno o un grupo de alumnos asume eso, mucho más, ¿no? Porque de pronto ya viene una tesis, ya viene otra tesis, un artículo, ¿no? Y eso es lo que yo creo que
que debe hacerse. Es cierto, ¿no? Esto me lo contó la profesora Milagros Carazas, cuando ella empezó a desarrollar su trabajo, le dijeron, pues, no hagas eso, o sea, eso no ve, ¿no? Y lo mismo me dijeron, o sea, si tú no eres negro, como que, y bueno, yo me hice la pregunta, ¿no? Pero yo tengo que ser negro para hablar sobre estos textos, puedo aportar algo, ¿no? Entonces, yo vengo realizando este trabajo, ustedes saben que mucho de lo que yo les digo en los cursos, pues no lo leo, sino es mi propia reflexión, ¿no? Los torturo con los textos, pero es de alguna manera mostrar en la práctica lo que uno debe hacer. O sea, uno recibe un conocimiento y uno tiene que intervenir ese conocimiento. O sea, yo siento que si alguien te da algo y lo das igual, está mal. Tienes que poner tu sello, tienes que poner tu enfoque, ¿no? No sé si me han dado la revista Palenque. ¿Me han pasado la revista? Esta revista, no vamos a llegar a esta revista, está publicada por un alumno, ¿no? Un alumno llamado Juan Manuel Rocha, que estudiaba en Villarreal, ¿no? Entonces, lo mismo que yo enseño aquí también he enseñado en Villarreal. Y un día me dice, pues, cuando yo realizaba eventos, generalmente había 3, 4 actores. Él hizo un evento y había 2 o 3 blancos. Todos eran actores. Yo me quedé sorprendido. Entonces, él habla, toma la palabra y me dice, bueno, este evento es un éxito y quiero agradecer públicamente al profesor Leonardo porque él me ha enseñado que soy negro. Etnoracialmente se nota, pero otra cosa es sentir, otra cosa es poder palpar. Y a partir de eso, pues él ha desarrollado esta publicación de Palenque, si él estudiar al Brasil, ¿no? Nacional, si él estudiar, el tema lo está profundizando, ¿no? Entonces, uno siente que eso tiene un valor, ¿cierto? O sea, de 40 que escuche uno, y poco a poco poder, digamos, cambiar la historia de la literatura peruana con estos cursos, con las conferencias, con las tesis de ustedes, con los artículos de ustedes, pues se tiene que mover y se va a mover y se está moviendo. Por eso le decía a Dayana, pues que bueno, los estudiantes son lo más maravilloso que tiene la universidad. Entonces, son ellos precisamente los que van a posibilitar este cambio, ¿no? Uno hace su parte y alguno de ustedes seguramente tomará la posta, verán las cosas mejor, nos criticarán, no importa, ¿cierto? Pero habrán avanzado en el camino. Yo siento que es un poquito eso lo que hay que hacer, ¿no? Como decía Dayana, pues hoy día o más tarde ustedes van a estar ahí. Van a estar allí y tal vez, bueno, si tuvimos fortuna, habrá quedado algo de lo que hemos querido decir o decirles a ustedes. Muy bien, si quisieran hacer una pregunta, Carlos, por favor. Sí, a mí me llamó la atención todo su trabajo que usted tiene, donde nos habla acerca de entender el océano como unas fronteras invisibles. Y esto está muy relacionado también con una novela que leí en el curso de profesor de narrativa peruana que se llama justamente Malambo de Rocío Charly Illescas, donde tiene que ver este tema con los cuerpos líquidos. Por ejemplo, el río funciona como una parte originaria de cómo ver las comunidades afrodescendientes que llegaron acá, y se entiende como la diáspora africana. Y es bastante curioso porque sí hay registros de cómo se inicia la llegada de las personas afrodescendientes acá al Perú. Hace poco hubo una exposición en el Gran Teatro Nacional que fue gratis, pero a pesar de que fue gratis, no estaba lleno completamente. Y ese es el problema, que existe una forma de datificar este suceso histórico, pero no le da mucha importancia. Entonces, en la novela que me tocó exponer, leí un artículo que es de la profesora Milagros Carazas, que habla acerca de estos cuerpos líquidos
que influye mucho con ver o entender esta cultura afrodescendiente y que están muy ligados a su llegada, que fue en Malambo, justamente, que hoy en día se llama Francisco Pizarro. Y quisiera saber en qué versa esa diferencia entre esta forma también de entender el océano como útero del universo, porque me llamó la atención, ya que en el artículo de la profesora Milagros Carazas, entender los cuerpos líquidos es entender este origen cultural, este origen que tiene que ver con la diáspora, con las migraciones y sobre todo en temas de perspectiva. También quisiera escuchar su opinión acerca de esta poca relevancia que se le da a esta forma de ver o comprender la historia acerca de la diáspora africana. Excelente. Muy bien, muchas gracias. Voy a ponerme así para verte mejor. A ver, útero del universo es una expresión de Manuel Zapata Oliveira. Manuel Zapata Oliveira es, yo siempre digo pero es uno de los grandes escritores afrocolombianos y escribió una novela, una obra epopeica que se llama Xangô en Gran Pumas. Para entender la diáspora, para entender nuestra historia continental, en los vínculos con África, las importancias de las aguas, las relecturas históricas, es importante leer Xangô en Gran Pumas, porque va hasta la creación del mundo, y la creación del mundo es otra. Entonces, esto por un lado, de ahí saco el útero del universo. Pensando también en esta idea de vínculo, de nacimiento, de lugar, de flujo, de encuentros, etc. El océano de fronteras invisibles, dentro de lo que he estado trabajando, sintetiza la unión de todos los océanos. No solo para pensar este puente entre el Atlántico, entre África y el continente latinoamericano a través del Atlántico, pero también pensando en el Pacífico, en el Índico, que dentro de esta dinámica también tuvieron un lugar geocultural y económico muy significativo. Pero el Atlántico ha sido el espacio principal. Por lo tanto, la idea de fronteras invisibles es para ampliar la idea a oceánico. Y ahora, desde 2020 para acá, trabajo con una perspectiva que incluye las aguas dulces, porque las aguas de los ríos van a dirección al mar, al océano. Por lo tanto, ahora hablo de aguas también, para pensar estos diálogos. El texto de la profesora Carazas que menciona, yo no conozco. Me encantaría poder conocerlo, porque enriquecerá mi investigación. Y yo creo que para lo que he estado trabajando va a ser fundamental su lectura. Por esto que a la vez, escuchándote, también me hizo pensar en lo que dice Candy Baraná sobre las aguas en el cuerpo, la fluidez de las aguas en el cuerpo, que también recupera Fabiana Carneiro, a través de las lágrimas, de la transpiración, del placer. Todo esto es agua. Las aguas del cuerpo, que también están en circulación, y que Candy Baranás va a hablar de las entrañas del mar. Las entrañas del mar son, mejor decirlo, las profundidades del océano, los puentes que se hacen, pero también las aguas en movimiento dentro de ellos. Por lo tanto, creo que
estos textos dialogan entre sí y me quedo con el envío, que me puedas enviar el texto de la profesora Milagros. Muchas gracias. ¿Alguna otra? Sí, me es más una curiosidad. Hace un tiempo se hizo una referencia en el grupo sobre mujeres americanas que publicaron sus libros en un tiempo de, ¿cómo decirlo?, patriarcal. Entonces, en esto vimos que muchas mujeres usaban no su nombre, porque no iban a ser aceptadas por su mujer, sino usaban nombres seudónimos también a sus parejas para poder publicar sus libros. Entonces me dio la curiosidad viendo como en sus libros, donde las mujeres hablan de sí mismas, más allá del espacio que es la casa, el espacio que muchas veces fueron puestas, imponiéndose el espacio cerrado, siendo madres, siendo hijas, y no más allá. Y estas mujeres, al hablar de su propia libertad, como ellos lo veían, usaron algún tipo de seudónimo para poder publicarlas en un tiempo que tal vez no hubieran sido aceptadas. Y mi otra pregunta es, ¿cómo actualmente, si bien estos espacios culturales sirven para que la gente pueda aprender, porque nosotros mismos tenemos ese interés, cómo generalmente en estos lugares donde se ha ido a hablar, pero más allá de estos espacios, cómo la gente puede reflexionar, más allá de estas personas, como nosotros, mejor dicho, que nos interesa saber esto? Pero hay otras personas que no están tan cohibidas en este aspecto y ven más allá. Es decir, muchas veces podemos ver estas novelas brasileñas que no muestran a las personas negras, muestran a las personas rubias y nos dan otro tipo de visión. Entonces, ¿cómo puede reflexionarlo la gente? Porque muchas veces nos dejamos influenciar por lo que nos muestran, pero no necesariamente es verdad. Claro. Es curioso que tu comentario y pregunta va justamente en esta dirección de lo que hablaba más temprano, de que se muestra un discurso de silenciamiento, imágenes que van dificultando el reconocimiento de uno mismo. Por mucho tiempo, el público de mi edad solo veía a Xuxa, una mujer blanca, solo veía. Yo salí de Brasil y no había visto una teleserie con protagonistas negros. Siempre eran gente que limpiaba, gente que conducía a alguien, pero nunca protagonistas. O cuando eran protagonistas era demasiado exagerado, como se crearon Chica da Silva. Una exuberancia tan grande, un exoticismo tan grande que los textos históricos demuestran que Chica da Silva no fue tal como la muestra. Y estos tipos, cuando yo salí de Brasil hace 20 años, esto ha empezado a cambiar. Entonces, las noticias tienen periodistas brasileños, negros. Las teleseries, personajes protagonistas, abogados, empresarios, señoras que van a hacer las manos, que antes no había eso. Entonces, la tele ha hecho este ejercicio, pese a haber sido muy difícil. La Corte Suprema fue un gran ejemplo de esto. Yo estaba haciendo mi tesis de doctorado, 2013 por ahí, y tuvimos nuestro primer juez de la Suprema Corte. Y, qué emoción. Había pasado muchos años y él dijo, cuando él asumió como juez, yo vengo de abajo y quiero que vengan otros para este espacio. Lamentablemente
No se sabe todavía. No hemos tenido un presidente afroamericano. Sí, tenemos Lula, pero me refiero así, tal cual yo, o un poquito más. Entonces, esto ha sido difícil. Los artefactos culturales contribuyen bastante, pero han avanzado mucho, han habido avances. Aquí firme y constante, porque estos cambios generan, es resultado de mucha lucha. Solo para contar una anécdota, cuando yo era niña, y todos los niños de mi edad veían a Xuxa en las mañanas. Y en mi escuela, la profesora, yo siempre fui una muy buena estudiante, yo me beneficié mucho de eso, porque a mis colegas que no le iba tan bien, yo les decía, bueno, yo te enseño, pero me pagas. Así que yo siempre he sido profesora. Y yo me acuerdo que mi profesora de ese entonces dijo, el de los niños, en Brasil es el 12 de octubre. El 12 de octubre vamos a hacer una cuestión para los niños y cada niño va a bailar un tema de un cantante o alguien de la tele, no sé, y se dijo. Y yo le dije, mire profesora, yo quiero ser Xuxa. Esto no va a ser posible. No existe Xuxa negra. Tú tienes que enseñar. Yo dije, bueno, yo quiero ser, yo he bailado, yo sé todos los movimientos, tengo la ropa, así que me encantaría. Y ella, no vas a ser Xuxa. Tienes que enseñar a fulanita, que era la rubia de la clase, a bailar como Xuxa, porque ella tiene que ser Xuxa. Entonces dije, bueno, aquí tenemos un problema. Si no soy yo, no es nadie. Resumen, yo fui Xuxa. Yo creo que tenía unos 8 o 9 años por ahí, así que de esta manera yo pude yo desafié personas. Está muy bien. Aquí tiene mi correo, como les comentaba, yo coordino un laboratorio de investigación, océanos y catástrofes. Tenemos un equipo muy diverso de Arica Punta Arenas, de Brasil, India, todo. Tenemos reuniones híbridas. De vez en cuando invitamos escritores. Es un momento es muy agradable porque para los que están en Chile tomamos un café con unas galletitas, pero lo pasamos bien, nos reímos, leemos, nos reímos, compartimos, porque la idea es justamente esa, compartir. Entonces, les dejo la invitación ahí, caso quieran sumarse a este equipo de trabajo. Me daría mucho gusto tenerlos en nuestro equipo. También si alguien quiere visitarnos en nuestra universidad, también estaría feliz en recibirlos. Así que muchísimas gracias.